una vez más a nuestra clase, su clase, la clase del Mashiach. Teníamos esta clase bastante atrasada, la verdad. Hemos tratado de avanzar, pero no podemos dejar tampoco a un lado nuestras obligaciones como judíos. Nuestras festividades son importantes y tenemos que realizarla. Y aparte de eso, atrasamos y aplazamos esta clase por objetivo de qué? De aprender con respecto a las festividades. Que todavía nos falta unas 2 clases más posiblemente del Shulchan Aruch para terminar todo lo que es festividades, altas fiestas. Así que, pero bien, hoy nos toca Mashiach y vamos a hablar con respecto, estábamos hablando de un tema anteriormente, si no me acuerdo, no más mal me recuerdo, hablamos con respecto a los dolores del parto del Mashiach, hablamos muchas cosas, es más, una generación justa, todos estos temas bien importantes que hablamos en la clase anterior del Mashiach. Pero hoy vamos a hablar algo bien importante también, que es cómo combatir la oscuridad que existe sobre este mundo. Y vamos a hablar también por qué es que nosotros tenemos que combatir cada una de estas circunstancias y sobre los hombres, en este caso, los hombros de los gigantes en los cuales nosotros nos apoyamos de alguna otra manera y vamos a entender quién es un gigante y quiénes somos nosotros. La generación también de autosacrificio que somos nosotros y perdidos y descarriados, una generación que somos ahorita, una generación perdida y descarriada completamente. Pero vamos a tocar cada uno de estos puntos. El tema de hoy, como mencioné, empezamos con combatiendo la oscuridad. Comprender el proceso de la redención, en este caso, combate la depresión y la duda. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a comprender todo el proceso de la Geulá, la redención, empezamos a combatir eso que le llamamos depresión y duda. Porque a veces, queramos o no, entramos en una depresión porque decimos, ¿hasta cuándo, Hashem, tú vas a mandar el Mashiach? ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir nosotros? ¿Hasta cuándo tenemos que llorar por esta circunstancia que nos pasa? Y la duda, que la vamos a entender, que hubo un gran jajam que preguntó esto y dijo sobre el Mashiach y preguntó a Hashem cosas que a veces nadie se atreve a preguntar. Nadie tiene el valor de hacer eso porque uno tiene respeto a Hashem, pero un jajam que sí lo hizo. Y en esta orden de ideas, no obstante, antes que experimentan en esta cosa, la excesiva confianza que nosotros podemos llegar a tener, debemos rogar a Hashem la inmediata redención, como hemos venido hablando sucesivamente, que nosotros tenemos que pedir por la redención, pero al mismo tiempo tenemos que tener una experiencia y experimentar una excesiva confianza, donde debemos rogar a Hashem la inmediata redención. Ahora bien, Moshe Rabbeinu en Shemot 5:22 habló a Hashem, Hashem, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué nos maltrata tanto? Y esto fue cuando estaba antes de salir de Misraim. Es obvio, y que también lo hemos tocado en esta mesa de estudio, es obvio que él no dudaba, en este caso Moshe Rabbeinu no dudaba de la inmensa y la responsabilidad que conlleva todo esto. Como estamos empezando a hablar con la clase, hay una responsabilidad, pero también de esta responsabilidad se desprenden que cuando nosotros rezamos y clamamos a Hashem, Hashem, es más, pide, anhela el rezo de sus justos. Y en este caso, Moshe Rabbeinu preguntó, ¿por qué maltratas a este pueblo? Es obvio que él no dudaba de la eminencia de la Geulá, por supuesto. Moshe, el gran
justo. ¿Cómo iba a tener dudas sobre esto? Ni cuestionaba los métodos que estaba haciendo Kadosh Baruj Hu para nada. Pero sabía, Moshe Rabbeinu sabía que quien quiera viera sufrir al pueblo judío debía clamar, aunque sea amonestado, en este caso, por hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? El mismo Moshe Rabbeinu, como mencioné, Akadosh Baruj Hu está anhelando los tefilot de sus justos, las plegarias de sus justos. Y en este caso Moshe dijo, ¿pero por qué? El simple hecho de que nosotros, es más, nosotros estamos en una guerra, sabemos que tenemos una persecución en el mundo. Entonces, ¿por qué no rezar a Hashem, querido estudiante, y decir, Hashem, por favor, ya, basta, manda al Mashiach? Sabemos que no soportamos más, pero esto es importante. Y esto lo encontramos con respecto a la Parashá Vaera. Ahora, un judío no debe desestimar los estragos de Ibectad de Meshijá. ¿Qué es Ibectad de Meshijá? Los talones del Mashiach, que viene. No podemos desestimar los estragos de lo que está pasando con respecto a Ibectad de Meshijá como naturales en los procesos de la Gula, como cosa natural. No podemos. Algunas personas dicen, esto ya es natural. O sea, la gente se ha acostumbrado tanto de ver la violencia, ya dice, esto es natural. Eso no es natural. Debe de ver esa violencia como decir, no es natural, Hashem, ya no, basta. Aunque son señales promisorias, de todos modos, son estragos. Y estos estragos debemos que, de alguna otra manera, son señales, como decir, bombillo rojo, que entonces está alertando, el Mashiach viene. El Mashiach está en camino. En consecuencia, debe combatir el mal y la desesperanza con la plegaria, con la tefilá, con mitzvot, con que disipar la oscuridad, con la luz. Porque yo no voy a responder con violencia si alguien me respondió con violencia. Debemos, por eso es de que debemos de tener muy en cuenta, queridos amigos, de que cuando nosotros estamos en la situación de que yo voy si a mí me robó, yo también voy a robar. Y esta fue una de las cosas por las cuales, dije, ya pasamos la parashá de Noah. La parashá de Noah tiene mucho secreto ahí, mucho secreto. Para aquel que solo lo leyó por leer, vuelve, repasa de vuelta la parashá de Noah. ¿Acaso no se compara estos instantes a la generación de Noah? La generación de Noah era completamente malvada. Tanto así que Noah era el único justo de su generación. No había nadie más. Tenemos que entender esto de que las cosas que nosotros podemos evolucionar y ser mejores y ayudar a este mundo para ser mejor, hacemos que también la venida del Mashiach sea eminente y que venga de una forma endulzada. En el Talmud, precisamente, en el Masejet Sanedrín 98b, dice, y hace un cuestionamiento, ¿qué debería hacer el hombre para evitarse los dolores del parto del Mashiach? ¿Qué debe de hacer? Que se aboque ¿a qué? A la Torah y a los actos de benevolencia. O sea, que cuando nosotros estudiamos Torah, refina nuestros midot y hace que nosotros cambiemos. Y al mismo tiempo que cuando nosotros hacemos esto, inmediatamente empezamos a hacer actos de bondad, actos de amor. ¿Qué quiere decir esto? Torah,
Tzedakah y la creencia en fortalecida en la redención nos evitan los dolores del parto del Mashiach y acelera el nacimiento del mismo. Pero cuando se incrementa la oscuridad, debemos comprender que la Geulah está muy próxima también. De alguna de las dos formas. Pero como yo he mencionado, ¿qué quieres tú? ¿Qué has hecho tú para traer al Mashiach a este mundo? ¿Lo quieres traer una forma endulzada, una forma suave o una forma caótica y dura que va a ser afectado para todo el mundo? Pero ¿por qué nosotros debemos hacer esto? ¿Por qué no cae sobre nosotros esta responsabilidad tan grande? La decadencia generacional es un axioma entre el judaísmo. Nuestros abot, nuestros patriarcas, fueron seguidos por la generación del desierto. Sabemos, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, luego vinieron los hijos de Jacob, las tribus de Israel, y caminaron en donde, en el desierto. Y después de esto vinieron los profetas, que en esta situación que finalizó poco antes de la destrucción del Beit Hamikdash. O sea, paró la profecía en ese momento. Y los periodos de los Tanaim. ¿Y a quiénes son los Tanaim? Son sabios, mishnaicos, y también los Aharonim, que son los sabios que escribieron el Talmud, los Geonim, los Rishonim, los Ahronim, y cada generación que nos antecedió, cada uno empezó a ser inferior a la que le precedió. ¿Se han dado cuenta de esto? Pareciera que nuestra generación, la que es la de Ekviktá, de Meshijá, debe ser la más inferior. ¿Pero por qué? ¿Alguien sabe por qué tenemos que ser así? ¿Por qué tiene que haber una decadencia? Porque venimos de estar en alto de nuestros patriarcas y así vamos decreciendo poco a poco, hasta estar en nuestra propia generación. Una generación que está completamente en un estatus inferior. No obstante, esta generación en la cual nosotros estamos es una generación huérfana y recibirá al Mashiach y merecerá la suprema revelación de la redención. A los profetas no se le concedió este privilegio. Imagínate. No se le dio este privilegio ni a los Tanaim, ni a los Arohanim, ni a los Rishonim, ni a los Hajaronim. Les dieron este privilegio que estaban mucho más elevados que nosotros. Conociendo nuestro valor real, queridos estudiantes, no podemos evitar formular la pregunta que está escrita en este caso en el Masejet Yevamot 39b, que dice, ¿es merecedora esta generación? ¿Somos merecedores de la venida del Mashiach? De alguna otra manera. Sobre los hombros de gigantes estamos montados. ¿A qué se compara esto? Que nosotros estamos montados sobre hombros de gigantes. Se compara como cuando un enano se sube a los hombros de un gigante. ¿Y quiénes son este gigante? Son todas aquellas generaciones que nos antecedieron, ya que el gigante no puede ver más allá, pero al momento que sube al enano encima de sí, discúlpeme que ocupe este término tal vez muy mal empleado, pero una persona muy baja, vamos a decir. Entonces, cuando ya lo sube, puede ver más allá de la cerca. Y esto es en lo que se compara.
Así también nuestra generación se ve empequeñecida por nuestros antepasados, o sea que somos muy pequeños porque nuestros antecesores eran gigantes, eran grandes, grandes tzadikim, grandes estudiosos de Torah, pero con la herencia de toda la Torah y el servicio de Hashem el que heredamos de ellos, podemos alcanzar niveles más altos que los que ellos alcanzaron. Porque, ¿alguien me puede decir por qué? Abran micrófonos, ¿alguien puede decirme por qué nosotros estamos en un momento más especial que nuestros jajam de antaño? Nuestros jajamín de antaño. ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué estamos más altos que ellos? ¿No Porque quieren participar? estamos más cerca de la redención, ¿Perdón? porque estamos más cerca de la redención. Esa es una, sí. Pero ¿en qué nos apoyamos nosotros para tener este privilegio? ¿Por qué tenemos este privilegio nosotros? Adelante, David Siao. Tendrá que ver porque aquella generación todavía no tenía templo y la redención ha de venir con la reconstrucción del tercer templo y es la época nuestra, es la etapa nuestra. Tiene un poco de relación a lo que tú dices, pero no tanto, la verdad. Lo que dice en este caso David Siago, para que si no se escuchó, él dice que tal vez porque ya los Abrajonim ya no tuvieron disfrutar en este caso el segundo templo y así fue empezar a decrecer y ahora que nosotros posiblemente podamos ser merecedores de reconstruir el tercer templo, vamos a ser merecedores de toda esta gloria. En realidad, no. En realidad, no. El por qué es que nosotros somos merecedores es porque todo el esfuerzo, el sudor, el desvelo, la persecución que tal vez pudo haber llevado este ancestro, podemos decir, nuestros sabios de antaño, que sabiendo que a través de persecuciones y muchas cosas más, él se esforzaba, hacía sus tefilot, comía kasher, trataba de hacer lo mejor posible para poder subsistir y vivir como judío y no olvidarse de sus raíces. Y esto fue transmitido de generación en generación. Hoy tenemos libros, Baruch Hashem, tenemos libros donde se transmitieron sus enseñanzas hacia nosotros. Y esto es lo que nos hace ser fuertes como generación hoy por hoy. Todo ese gajo de conocimiento, ese compendio de conocimiento que nos dejaron a través del Talmud, nuestros jajamim, a través de la interpretación del Zohar y todos los libros sagrados, los mefarshim, todo esto nos ayuda a ser una mejor generación, pero ¿de qué nos sirve tener todos los mefarshim, todos los libros sagrados, si no te pones a leer Torah y estudiar Torah? Y no te esfuerzas. Entonces, por ello es que se le menciona en este sentido, que ellos no fueron merecedores, pero nosotros sí. Y podemos alcanzar niveles más altos que ellos. Podemos alcanzar. ¿Por qué? Porque ellos ya lo pasaron, ya no lo transmitieron. Solo es que falta que hacer nosotros estudiar. ¿A qué se compara esto? Se compara a aquella persona que vino, fue a buscar la gallina, encontró la gallina, encontró el huevo de la gallina, se llevó su huevo, caminó una gran distancia. ¿Y qué hizo? Cocinó ese huevo para dárselo a su hijo. Para que el hijo, ¿qué? Se lo coma. Pero si el hijo no lo quiere comer, ¿será que va a crecer este muchacho saludablemente? A esto se compara. Entonces, así es que tenemos que tener esta inconsciencia ahora porque, contrariamente al mal,
que una vez que el pecador ha expiado, en este caso cuando sabemos que una persona ha cometido un error, hace teshuvá, y entonces este error que cometió se le expía, pero ahora carece de la realidad duradera. La bondad es eterna y se incrementa de generación en generación. Y sabemos que esto es así cuando hay una persona. Lo voy a poner este punto de caso. El cuerpo humano tiene memoria. Nosotros transmitimos a nuestros hijos también, hay una memoria que se llama ADN. Y este ADN nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos. Y esto hace que nuestros hijos, de alguna otra manera, si tú tenías en tu mente cosas buenas, traías pensamientos buenos en el momento del acto íntimo, vas a traer un alma con paz, un alma con shalom. Pero si traías en tu mente, estabas completamente farciado en tu mente y vas a traer un alma un poco trofiada, podremos decir, complicada. Ahora, ¿qué pasa? Aún así, Hashem Bitbaraj tiene misericordia y a través de estas almas que tal vez vinieron un poquito lastimadas, un poco renuentes y cometen pecados, Hashem tiene misericordia porque es uno de sus atributos. Es más, cuando leemos la Parashá de Bereshit, nos dice que al principio utilizó su nombre Elohim, que es la naturaleza física y estricta de este mundo en el cual se rige con rigor el mundo, pero sabía que al crear al ser humano tenía que utilizar su nombre de bondad, ¿sí? Y cuando puso su nombre de bondad, entonces era para qué, para que pudiésemos nosotros percibir esa bondad en este mundo. Ahora esta bondad es eterna y se incrementa de generación en generación. Por lo tanto, nuestra generación rebosa con la bondad reunida a lo largo del tiempo. A pesar de que tal vez hemos venido decreciendo constantemente, tenemos los méritos de nuestros padres. Y cuando hacemos los tefilodos, hacemos nuestros rezos, estamos rezando por los méritos de nuestros ancestros. Y por eso es que logramos alcanzar misericordia. Ahora, cada generación tiene su misión. Todos sabemos que la misión de nuestros patriarcas fue uno, la misión de los Harjonim y los Rishonim, los Geonim, y cada generación tuvo su misión. Ahora, las generaciones anteriores les fueron asignadas misiones complicadas. Sabemos, cada uno va teniendo una misión complicada, una situación diferente y difíciles, y los recursos para realizarlas eran muy pocos. Entonces, ¿cómo me puedes decir, rabino, yo no puedo comer kasher, que me es difícil? Ahora pregunta, ¿cómo hacían nuestros ancestros en Auschwitz y todos estos lugares? Procuraban de alguna otra manera, tal vez hasta conseguir una comida kasher. O en otros lugares, o por ejemplo, pero rabino, es que en la sociedad en la que yo vivo hay mucha presión. Y es que esto es la situación, queridos estudiantes. Ahorita tenemos un bombardeo infinito, infinito a través de las redes sociales de pura basura. No hay nada bueno que te enseñe a seguir la dirección correcta. ¿Y cuál es la dirección correcta? Estamos, como mencioné, como si fuésemos los tiempos de Noah. La generación de Noah se olvidó de su creador. Hoy ya nadie quiere hablar de Dios. Todos quieren negar a Dios.
a su creador. Disculpen, a veces es crudo, esta clase sí va a ser un poquito cruda, va a ser un poquito difícil, tough, pero es necesario decirlo porque si no la gente no va a despertar. Necesitamos que nuestra generación despierte ya, porque es importante que despertamos. Entonces las generaciones anteriores les fueron asignadas misiones complicadas y difíciles y los recursos para realizarlas. Ahora esas generaciones trajeron inmensa santidad a este mundo, refinando la oscuridad de la Galut. Gracias a estas generaciones anteriores, que son los gigantes de nuestra generación, a los cuales nosotros nos subimos como pequeños sendos niños en sus hombros. ¿Para qué? Para poder ver la llegada del Mashiach. Hasta las personas simples como nosotros pueden realizar, en este caso, ya nuestra obligación con mucha más facilidad. Ahora, cuando nuestra generación inferior complete su tarea, vendrá el Mashiach. ¡Wow! O sea, que tenemos que estar en un nivel espiritual completamente bajo para que venga el Mashiach. ¿Es necesario esto? No. Pero no por nuestro mérito, sino en virtud de las generaciones anteriores. Y así nos lo menciona el Ohel Itzhak en la página 72. Y también lo menciona en Ihya Zman Geulatehem, en el capítulo, en ese mismo capítulo, y menciona y hace un cuestionamiento. ¿Es merecedora esta generación? Todos nos hacemos, hoy por hoy, yo a veces medio, podré ver la llegada del Mashiach. Todos nos hacemos esta pregunta. A mí no me puede decir nadie que no se ha hecho esta pregunta. Creo que hoy más que nunca, a través de las persecuciones, a través del antisemitismo que ha existido, tanto la humanidad como nosotros los judíos somos responsables de esta destrucción tan caótica que existe en el mundo. Y vuelvo a recalcar la parashá de Noah. ¿Y qué hizo la tierra? Y la tierra clamó a Hashem. Tiene que llegar hasta que la tierra clame a Hashem para que se destruya y se vuelva a reiniciar todo. No es necesario, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ahora, las generaciones de autosacrificio, nosotros somos una generación que nos tenemos que autosacrificar por muchas circunstancias. Desde otra perspectiva, nuestra generación tiene un mérito especial y ya sabemos cuál es este mérito. No es propio de nosotros, es un mérito por nuestros ancestros. Entonces, siendo una generación con un intelecto y emoción disminuidos, que han bajado en este caso, vivimos en la oscuridad espiritual sin nadie en qué apoyarnos. Ahora hago la pregunta, ¿no tenemos en qué apoyarnos? ¿No tenemos jajamín grandes como antes? ¿O sí tenemos? ¿Hay o no hay jajamín? ¿Hay grandes tzadikim ahora en nuestra generación o no hay? Según nuestros jajamín dice que siempre hay, en cada generación hay tzadikim. Siempre hay. Pero podemos apoyarnos en ellos. Algunos sí. Ahora, estamos fuertemente presionados para observar que la Torah y las mitzvot, en especial frente a la burla de quienes, ante la burla de las personas que hasta mismas judías que no son observantes, porque a veces te dicen, mira, se te salió el hilito, se te deshilachó la camisa porque tú cargas tzitzit. O se burlan de ti porque tú preguntas, mira, eso es kasher. ¿Hay una mezcla de basar bejalab en esto?
Dice, ¿de qué te preocupas? Come, abstente, no lo hagas. Cuídate. Vas a encontrar así en muchos lugares. Sean judío o no judío, vas a encontrar. Es decir, ¿de qué te sirve? Como se burlaron de Noah. A Noah se burlaban de él. Y cuando él estaba, sembró los árboles, esperó que crecieran, que los taló, que los preparó para hacer los tablones, para hacer la teba, y empezó a juntar la leña y a ponerla, y todos decían, ¿y para qué es tanto este esfuerzo que tú estás haciendo? Y él les preguntó y les dijo, hey, por culpa de vuestros pecados va a venir el Maúl, el diluvio. Entonces, no esperemos ser una generación que no tengamos méritos. Continuemos con los méritos que tal vez ya dejaron nuestros padres y continuemos dándole estos méritos a nuestros hijos hasta la venida que venga el Mashiach, que es lo más importante. En realidad, las enseñanzas hasídicas hablan mucho de estas cosas regularmente, explica que la relación de la libertad de Mashiach inspiró una extraordinaria humildad en Moshe. Sabemos que Moshe era un siervo humilde, un servidor de Hashem, era humilde, se callaba, él era muy humilde. Y está escrito en Bamidbar 12:3 que dice, y cuando Moshe previó a los enemigos materiales y espirituales de nuestra generación, en este caso menciona que él pudo ver de alguna otra manera que nuestra generación iba a tener todas estas dificultades, todas estas vicisitudes en las cuales nosotros estamos siendo bombardeados por todos lados, por noticias, por redes sociales, circunstancias en las cuales son caóticas, para, ya sea para hombre o para mujer, que no tenemos paz interior, y la abnegación de ella ante la tormentosa oscuridad de la galut en la cual nosotros vivimos, y en este caso la decidida fidelidad a la Torá y a las mitzvot. O sea que ahorita que nosotros, a pesar de todo lo que nos ha pasado, seguimos aferrados y abrazamos la Torá como nunca, porque sabemos que si nos soltamos de ella, no somos nada. Somos un pueblo sin ley. Y un pueblo sin ley es un pueblo completamente en desgracia. Nosotros servimos a Kadosh Baruj Hu, y él nos dio esta ley y las mitzvot. Y al ver todas estas circunstancias, Moshe Rabbeinu se sintió inferior a nosotros. Y así lo menciona el Sefer Hamamarim, 5710 en la página 237. Y yo lo leí ahí, estaba muy bonito eso. Me interesó mucho, porque imagínate el nivel de Moshe Rabbeinu, ese nivel tan elevado. Y él se sintió como inferior a nosotros. Pues recuérdate, en aquellos tiempos no había tanta tecnología. La tecnología nos ayuda, sí, pero cuando nosotros lo ocupamos para un bien, pero si lo ocupamos para el mal, nos destruye como sociedad, en definitivo. Ahora, ¿por qué nosotros somos una generación perdidos y descarriados? Ahora, el Reb Aryeh Leib, conocido como Spoiler Sadie, se volvió una vez hacia Hashem y clamó desde la profundidad de su corazón y dijo, Ribonón Sheolam, trae la Geulá y al Mashiach
mientras los judíos aún guardan y desean su revelación. En caso contrario, llegará un día en que ellos no tienen, no te desearán ni a ti ni a tu Mashiach. Y entonces tendrás que traerlo. Tenemos que llegar a este punto. Es punzante este desafío que hizo en este caso Spoller Sadie con respecto a esto. Si se hubiera atrevido a murmurar en esta situación, comprendía un destacable paradoja. ¿Cuál es esta paradoja? Que si en nuestro pueblo no fue considerado merecedor de que se le concediera la redención en generaciones anteriores, ella vendrá en una generación espiritualmente huérfana y empobrecida. Y esto se ve ahora en muchas comunidades. Hay comunidades que ya solo se dedican a solamente a rezar y hacen, y eso es bueno. O tal vez se dedican a dar un shiur y esto es bueno. Y ahí hacen obras de caridad y esto es bueno. Todas estas cosas fortalecen a una comunidad, pero aquellas comunidades donde no se hacen todas estas cosas también se desconectan. ¿Y qué hacen? Se empiezan a empobrecer, empiezan a ser una comunidad donde no hay principios. Ya solo se dedican a hacer una sinagoga social, donde solo va a conocerse, a platicar y a hacer negocios, y esto no es correcto. Ahora, la verdad señalada subraya la visión de los Jajamim, en este caso con respecto a Bekat de Meshijá, como un periodo en que no se destaca por su gran espiritualidad y santidad y virtud, sino una degeneración moral y espiritual sin precedentes. Y esto es lo que viene a ser sobre nosotros cada una mella en nuestra generación. Rebelión contra rebelión, rebelión contra traición y falta de respeto a la Torá y a sus estudiosos. Y aquí es donde empieza a haber problema. ¿Por qué? Cuando empezamos ya a no tener respeto a nuestros jajamim, a las personas que nos enseñan Torá y mitzvot, entonces hay una decadencia completa, porque ya no empieza las personas a cumplir con la Torá. Y esto es un problema dentro de las comunidades. Ahora, como nuestros jajamín lo caracterizan en este caso, el rostro humano perderá su dignidad, y así está escrito en el Masejet Sanedrín 97a, o sea, ya nosotros ya no vamos a tener ni dignidad propia, porque ya no vamos a poder respetar a nuestros jajamín, a las personas que nos enseñan Torah. Esfuércense de alguna u otra manera a escuchar Torah, pero algunas personas ya no quieren estudiar Torah. Para ellos les es difícil, o ponen pretextos, o ponen circunstancias que no quieren, y así sucesivamente. Ahora, hoy en día se ve este deterioro ante los propios ojos. De acuerdo con las señales, el Mashiach está por llegar ahora, hoy mismo, podría ser. Ahora, es cierto que nuestra generación no es provocativamente herética, como lo fue en este caso en la generación del iluminismo y la que le siguió después de esta. Pero la muestra de una generación de criaturas cautivas, y que esta es la que nosotros nos vemos de esta manera, somos criaturas que estamos cautivas, creados en una cultura ajena e ignorantes de la propia, porque a veces nosotros, está escrito, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si nosotros no aprendemos cómo es vivir como judíos,
cómo es que tenemos que dar la halajá, cómo es que hay que hacer tal cosa, cómo hay que vivir como tales. Entonces, somos ignorantes de nuestra propia cultura a veces. Y queremos adoptar culturas ajenas a nosotros, que no es lo que nos corresponde. Cuando el Mashiach llegue, y espero que sea hoy, ese es mi deseo, y reúna a los remanentes de los dispersos del pueblo judío desde los 4 rincones de la tierra. La mayor parte de ellos serán judíos que se perdieron y fueron conducidos por el mal camino. O sea, van a haber judíos que ya ni siquiera practiquen el judaísmo. Pero eso no quiere decir que se dejaron ser judíos. Son judíos todavía. ¿Y qué sucede? No es sorprendente que el Mashiach se revela a semejante generación. Como proclama en este caso el profeta Isaías 27, en el capítulo 27:13, que dice, y sucederá que aquel día en el que se sonará un gran shofar y los perdidos en la tierra de Ashur, cuando digo Ashur, estamos hablando de Asiria, y descarriados de la tierra de Misraim vendrán y revelarán a Hashem en la montaña sagrada de Jerusalén. Reverenciarán a Hashem en la montaña sagrada de Jerusalén. Ahora, esto entonces es la esencia del Mashiach. ¿Cuál es la esencia del Mashiach? Cuando el grupo del pueblo judío se ha extraviado completamente y se ha descarriado, él reunirá a estos judíos y los llevará a servir a Hashem. Y aquí esto es un punto muy importante, que el Arizal nos menciona que nosotros debemos recolectar esas almas, esas chispas, esas almas. Y esto es parte de la misión de nosotros de hacer la libertad de Mashiach y haciendo que el Mashiach capte y traiga estas almas. Ahora, en virtud del desposeído, y aquí con esto terminamos el día de hoy, el Baal Shem Tov, voy a citar al Baal Shem Tov en esta situación, interpreta el versículo de Tehilim 102, versículo 1, que dice, la plegaria del desposeído cuando está abrumado y derrama su lamento ante Hashem. O sea, la persona menesterosa y la que está bien sumergida, en este caso, se derrama y clama a Hashem. Entonces, en virtud del corazón destrozado del desposeído, su plegaria es recibida ante Hashem. O sea, la persona que está en esta situación y que está completamente hasta el suelo y está completamente deseosa de ser salvada. Y su plegaria es en una plegaria de ruego, de súplica, y ora. La plegaria es recibida ante Hashem. Y aunque todos nos sintamos complacidos cuando nuestras plegarias son respondidas favorablemente a Hashem, por Hashem. Ahora imagínate el desposeído. Se siente radiante y jubiloso por haber escuchado que Hashem escuchó su tefilá. Del mismo modo, mediante los extraviados, las personas que fueron separadas de su raíz espiritual, y estamos hablando en este caso de la Torá, de Hashem, de su pueblo, y fueron descarriados completamente, el Mashiach se revelará más vigorosamente. A esto es la situación. Cuando el shofar del Mashiach inspire sus almas, ellos no buscarán simplemente la revelación principal, desearán
a Hashem mismo, porque están extremadamente acongojados e inspirarán la máxima revelación, como está escrito, desde la estrechez, clamé a Hashem, desde lo más estrecho de mi ser, clamé a Hashem, como está escrito en Tihilim 118:5. Y hace un cuestionamiento. ¿Y qué de los judíos que sí sirvieron a Hashem? ¿Y qué hay de estos judíos que sí se relacionaron, cumplieron mis votos, se apegaron a Hashem y todo esto? Ellos pueden merecer la revelación del gran shofar solo si también se sienten extraviados y descarriados. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso no estaban pegados a Hashem y no estaban cumpliendo mis votos? Pero recuérdate, un judío fuera de Am Israel, estamos en dónde? Estamos eh, eh, exiliados. Entonces, si falta uno, todo el mundo estamos fuera. Y por ende, ellos tienen que estar adentro también. Y ellos tienen que ser. Eh, y por ende, vamos a poner, por favor, bájale mute aquí. Voy a hacer la llamada mejor por videollamada, ¿ok? Voy para allá. Vamos a hacer de vuelta. Mil disculpas. Okay. Oh, no sé qué hice. Oh, tiene que colgar. Unirme. Mil disculpas, creo que... David, vas a tener que colgar para que yo llame. David, vas a tener que colgar. Ok, perfecto. Ahorita. Llamar al grupo. Ok, perfecto. Ahora sí. Entonces, volviendo al tema, ellos pueden merecer la revelación del gran shofar solos y también se sienten extraviados y descarriados en esta situación. Estamos hablando de las personas que estén también apegadas a Hashem. En relación con la infinita relación con Hashem, esta autoabnegación es un recipiente para la poderosa revelación del Mashiach. En esta situación, queridos estudiantes, para hacerlo más, que nosotros podamos sentirnos privilegiados de ser una generación de la cual podemos recibir al Mashiach. Sé que hoy la clase estuvo un poquito de jalones de orejas, pero quiero que sepan que somos una generación privilegiada. Nosotros podemos ver al Mashiach, imagínense esto, ser merecedores de ver al Mashiach. Yo me sentiría, como dice aquí en el Tejilim 118, sin versículo 5, de esa manera. Yo me elevaría, me sentiría, yo no sé qué reacción tuviera, pero yo creo que todos danzaríamos ver al Mashiach, saber que ya está revelado el Mashiach, que se está reuniendo las 12 tribus de Israel, la reconstrucción del templo. Esto no quiere decir, y esto lo vamos a ver más adelante, que nosotros vamos a idolatrar al Mashiach, Hashbe Shalom, lo Aleinu. Esto no es así, pero es tener un rey. Bueno, ya tenemos a nuestro creador, que es nuestro rey, pero tenemos en este caso el representante de Akadosh Baruj Hu aquí, y va a ser el que va a guiar al pueblo judío, y va a guiar a las naciones también, y vamos a hacer, y vamos a ver la paz, hacer y ver la paz, como dicen en este caso los profetas. ¿Más preguntas? ¿Preguntas con lo que hemos estudiado? ¿No? Eh, Me gustaría hacer un comentario. Eh, Adelante.
todo este tema de Mashiach y Geulah me hace pensar que la manera como vemos la historia humana, nuestra perspectiva sobre la historia humana, es determinante de la manera como eh, vivimos las situaciones difíciles de la vida y la manera como y determina también nuestras acciones. Si uno ve la vida solamente de un punto de vista ateísta, materialista, es, es muy fácil que uno se pierda el sentido o la esperanza, pero si uno ve a sí mismo y al mundo como parte de una historia sagrada, que es la historia de la revelación de la divinidad en el mundo, mismo las situaciones más tristes y más difíciles, uno puede pensar, bueno, este es un capítulo difícil de esta narrativa, de esta gran historia, esta es una página difícil, pero la historia nosotros ya sabemos de antemano porque así nos enseñaron nuestros profetas y nuestros sabios que es una historia bellísima, es la historia de la revelación de la divinidad, el Mashiach llegará, habrá paz en este mundo y eso también tiene una consecuencia muy importante en la manera como vivimos diariamente en nuestras acciones, porque sabemos que eso depende de nosotros, nuestras acciones no son solamente una tentativa eh, bueno, de hacer las cosas un poco mejores, pero no sabemos si vamos a hacer, si nuestros esfuerzos darán frutos, pero eh, me gusta pensar que si, si nuestra perspectiva sobre la vida es esta, de que somos parte de una gran historia sagrada, todo asume un otro significado, es más fácil lidiar con las situaciones difíciles, con las cosas más duras de la vida y también eso trae a nosotros un senso de responsabilidad Exacto. y Y los avances tecnológicos también. Esto es algo maravilloso porque por la primera vez en esta historia estamos nosotros acá estudiando en diferentes países. Las enseñanzas sobre Mashiach pueden llegar a todas las partes del mundo y en mi caso, propiamente, me gusta mucho pensar también que yo soy descendiente de Anusim, de Portugal y España. La conciencia de eso se perdió en la familia, pero a mí siempre me gustó estudiar historia y genealogía y yo descubrí que algunos de mis ancestros, yo descubrí sus nombres y dónde vivían y vivieron en España y en Portugal y es un privilegio poder retornar también. Mi novia también es descendiente de Anusim y nosotros estamos retornando, estamos estudiando. No hay comunidad judía en nuestra ciudad, pero estamos estudiando con rabinos de otras partes del mundo y todo esto no, es, tiene para mí una característica de milagro mismo, son señales de la Geulah. Es algo con que nuestros ancestros no podrían ni soñar, Ni soñar, exacto, ni ver esta pero circunstancia. nosotros lo vemos que se está pasando en nuestros días y a cada día lo que parecía imposible se, Está se pasando. hace más y más claro. Entonces, eh, yo creo que es importante que nosotros, que uno se permita
ver las cosas de una manera diferente, se permitir ver al mundo y a sí mismo de una forma que no sea puramente materialista o ateísta, pero ver a sí mismo y al mundo como parte de esta grande historia. Algunas páginas son difíciles, pero la historia es la mayor historia de todas. Es una historia bellísima. Eso es lo que pienso yo. Y por Bueno, eso es que este tema me gusta muchísimo. Es algo que me interesa muchísimo. Gracias. el Mashiach es un tema que como al principio cuando empecé a dar estas clases, es un tema puntilloso que nadie le gusta tocar. Nadie le gusta hablar, o si lo habla muy superficialmente. Y si lo habla superficialmente, no hay una continuidad de enseñar esto. Solo dice la mayoría, ah, sí, anhelo el Mashiach, anive a mí, y cantan, pero ¿qué tanto sabes del Mashiach? ¿Qué tanto es tu obligación de traer el Mashiach? ¿Qué tanto es la responsabilidad en el trabajo día con día de tu persona para traer el Mashiach? Eh, ¿Cuáles son tus obligaciones como para hacer que venga el Mashiach? ¿Cómo reconocer cuáles son las características principales que va a tener el Mashiach? Para que nosotros lo reconozcamos y no podemos ser engañados, como sucedió en otras generaciones que se autoproclamaron como Mashiach. Esto lo tocamos en las primeras clases de Mashiach. Y todas estas cosas es bien importante. Tú tocaste un punto muy interesante. La tecnología hoy se nos está presentando. Esto no lo tenían las generaciones anteriores. ¿Cuántos pudiesen estar aquí sentados y escuchar esto? Muchas personas. Besrat Hashem, espero que todo esto ya necesitemos un televisor gigantesco y que ya no podamos en este teléfono, porque estoy en este teléfono y aquí tenemos a los amigos de WhatsApp y estamos tratando. Esperemos que la gente se siga conectando, que quiera venir a aprender. La Torah es gratis, es para todos. Por supuesto de que, como he mencionado, para que es el judío, que es una persona judía, le corresponde hacer todo lo que le corresponde hacer judío. El que no, pues lo que le corresponde hacer. Pero igual todos estamos involucrados, todos estamos subidos en este barco que se llama creación. Y, y en este barco, si nosotros ponchamos este barco y lo estamos haciendo huequitos, cada vez se mete más el agua y nos vamos a hundir todos. ¿Verdad, Rosa? Behemet. Entonces, yo digo que, ¿qué tanto puedo hacer yo? Ok, ya hice un hueco, ok, tengo que ver cómo hago para tapar ese hueco. ¿Y cómo voy a hacer tapar ese hueco? Bueno, haciendo teshuvah primero, luego comprendiendo cómo queda el mandamiento, la mitzvah, cómo vivir, y luego pues ya cuando estoy haciendo todo esto, pues voy tapando todo aquello que yo pude haber dañado en este mundo. Y yo hice, ¿qué? Tikkun Olam, Tikkun Olam. Y esto es parte de traer al Mashiach. Es parte. No podemos ignorar esto. No lo podemos. Es cierto, somos, y disculpen que ocupé, soy honesto, disculpen si ofendí a alguien, si yo ocupé el término de enano, mil disculpas, no era mi intención ofender a nadie. Si tuviese una discapacidad eh, física, todas las almas son preciosas, todos los cuerpos son preciosos, pero estoy hablando en el sentido que nosotros somos tan chicos, pues pequeños. Cuando nos subimos a hombros de un gigante, y nuestros antecesores, nuestros padres que algún día lucharon para dejarnos esta herencia tan rica. A veces tenemos en las sinagogas repleta de libros. ¿Cuándo, ¿Cuándo te has sentado tú a hojear un libro?
Hay muy bonitos libros. No te gusta lo de antaño. Hay nuevos libros que te pueden dar una frescura para poder ser mejor persona. Tal vez no necesitas leer tantos Mecorot, fuentes y esto, pero te va a enseñar a ser una mejor persona y traer al Mashiach. Así que nos vemos, Bedrat Hashem, el día miércoles. Por favor, no se vayan, que tenemos que platicar unas cositas. Pero sí nos vamos a despedir de nuestros amigos en YouTube. Así que, Shavua Tov, que tengan una semana bendecida, una semana llena de vida, una semana llena de éxitos. Y deseo también, y dedico esta clase, la voy a dedicar para la liberación de todos los cautivos que son cautivos de Hamas, que sean completamente liberados, Bedrat Hashem, prontamente en nuestros días, y que veamos al Mashiach prontamente en nuestros días. Así que, Laila Tov, Lehitraot.